Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, aquí, 2 de la tarde, en su canal TRO. Programa Actúe en Derecho, programa con enfoque de responsabilidad social, que estamos ligados directamente a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar uno de los temas más solicitados por todos ustedes, los televidentes del Gran Santander y también del territorio nacional. Son muchos los mensajes que nos escriben, muchas las solicitudes y las consultas respecto a este tema específico. Debemos decirle a los televidentes que los temas que nosotros no podamos darle solución aquí en el programa Actúe en Derecho, nosotros remitimos estos casos a los consultorios jurídicos de las universidades aliadas a este programa. Entonces siempre tratamos de darle solución, especialmente con este tema que es de vital importancia, teniendo en cuenta que hay 6.100.000 habitantes en el territorio nacional que ya son mayores de 50 años, de 50 a 60 años, y esa es la etapa donde ya están buscando cómo consolidar ese ahorro y convertirlo en una pensión que le dé todas las garantías que les da la ley, consolidando este ahorro en pensión. Para socializar este tema vamos a saludar a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, feliz tarde. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo para todos. Hoy tenemos uno de los temas preferidos de nuestros televidentes. Hoy tenemos el tema de pensiones. Vamos a hablar específicamente de los traslados pensionales. Entonces tenemos a una invitada muy especial, una abogada de la casa, que nos va a acompañar para ayudarnos con todas estas inquietudes que son tan importantes para todas las personas. Nuestras líneas telefónicas 648-4820, nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Nos pueden estar enviando sus mensajes de texto, sus mensajes de audio, o si les parece también, siempre les digo, anímense y nos mandan un videíto. Así que entonces estamos aquí hoy atentos a resolverle todas estas inquietudes con nuestra invitada. Y normalmente siempre se animan, doctora Marlene, los santandereanos y los norte santandereanos les gustan estos escenarios, envían sus videos y envían sus preguntas también. Y no solamente es una amiga de la casa, una profesional de la casa, también tienen un sentido social muy importante a nivel nacional. Queremos darle la bienvenida a la doctora Daisy Acevedo de la firma Duque y Luque. Doctora Daisy, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho, su casa. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Doctor Reinaldo, la doctora Marlene, nuevamente aquí en el programa y contenta, feliz con todos ustedes, y no solamente de ustedes que me acompañen desde este set, sino también a todos los ciudadanos que nos están viendo. Y como acababa usted de decir, doctor Reinaldo, para nuestros santanderianos, y no solo para ellos, sino para toda la gente de nuestro país. Exactamente, es todo el país. 6.100.000 habitantes entre los 50 y 60 años que buscan consolidar ese ahorro en una pensión. Doctora, iniciemos el programa el día de hoy diciéndole a la gente cuál es la ventaja que se tiene en convertir ese ahorro en una pensión. Doctora Daisy. Gracias, doctor Reinaldo y doctora Marlene. Pues efectivamente, mire que todos los ciudadanos, desde el mismo momento que empezamos nosotros a cotizar al sistema, desde el mismo momento que tenemos nuestro primer contrato de trabajo y que nos afilian al sistema para poder tener derecho a esa garantía social, esa garantía de la pensión de vejez de uno, y le empiezan a uno cotizar, nosotros tenemos que mirar desde el primer momento cuál régimen nos va a convenir. En este caso, nosotros actualmente tenemos dos regímenes pensionales.
Uno, el que administra Colpensiones, que es el régimen que hablamos en el común de nosotros, que decimos el régimen del fondo, del régimen del gobierno, sí, de Colpensiones, se llama régimen de prima media con prestación definida. Coetáneamente existe otro régimen pensional, que es el régimen de ahorro individual, el tal RAI, que está administrado por 4 fondos privados actualmente. Entonces, los colombianos en este momento todavía tienen dudas: ¿qué régimen pensional me conviene? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿Con qué me voy a pensionar? ¿Qué cantidad de capital o cómo debo cotizar para pensionar? A ver, le comento las ventajas y las desventajas de cada régimen pensional para que ustedes saquen sus cuentas y analicen cuál régimen le conviene. Si usted va a cotizar con salario mínimo, a usted cualquiera de los 2 regímenes pensionales le sirve. ¿Cuál? El de Colpensiones, el régimen del gobierno, o el de los 4 fondos privados. Sirve para los 2, el que devengue un salario mínimo. El que devengue un salario mínimo, doctor Reinaldo. Ahora, mi experiencia judicial, ¿qué me ha enseñado? Que aquellas personas que devenguen más de 1.6 salarios mínimos, es decir, más de 1.500.000 en adelante, ahí sí tiene que analizar cuál de los 2 regímenes pensionales le conviene, ¿sí? Porque Colpensiones, ¿cómo paga o qué tiene en cuenta para liquidarle la pensión a aquellas personas que estamos afiliadas al régimen de Colpensiones, es decir, al régimen de prima media? Pues allí se coge todo el promedio de los últimos 10 años o en su defecto el promedio de toda la historia laboral. Y de acuerdo a esos 2 promedios, ya sea el de los últimos 10 años o el de toda la historia laboral, si tiene más de 1.250 semanas, mira cuál de los 2 montos pensionales le es mejor. Y ahí saca el porcentaje de acuerdo a las semanas que haya cotizado y de acuerdo a los salarios mínimos que aunque haya cotizado ese trabajador. Eso en cuanto a Colpensiones. En los fondos privados, ¿cómo se va a pensionar usted? Se va a pensionar con el ahorro que tiene allí. Y de acuerdo a ese ahorro es que le van a decir, bueno, miremos cuánto hay y cómo podemos darle la pensión a usted con respecto a este ahorro. Actualmente, de acuerdo a las cuentas y los cálculos aritméticos y matemáticos que nos hemos dado cuenta, una persona para salir pensionada con salario mínimo en esos fondos privados debe tener un promedio más o menos de 230 millones de pesos y 1.150 semanas. Ese es más o menos el cálculo que tiene que tener de cotizaciones, 230 millones de pesos. Pero ¿qué pasa en ese fondo privado si esa persona efectivamente no tiene esos 230 millones de pesos, pero sí tiene 1.150 semanas? Ahí el fondo lo tiene que pensionar con salario mínimo y lo que le hace falta sale de la cuenta de ahorro de garantía de pensión mínima. Es decir, los fondos no van a perder por ningún lado. ¿Por qué? Porque el gobierno del Fondo de Garantía de Pensiones Mínimas saca parte de ese dinero y se lo entrega a la cuenta de ahorro individual de ese afiliado parte del presupuesto nacional. Sistema, sí, exacto, y también hace parte del presupuesto nacional. Doctora Daisy, le pido una disculpa. Doctora Marlene, doctora Daisy, todos sabemos que lo más importante aquí en nuestro programa Actúe en Derecho es la participación ciudadana. Y efectivamente claro, uno de nuestros televidentes quiere hacer su consulta. Doña Alba, feliz tarde. Buenas tardes, ¿cómo están, doctor? Doña Alba, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Los llamo de Florida Blanca, municipio, aquí de Florida Blanca. Florida Blanca, casa del Canal TRO. Doña Alba, ¿cuál es su inquietud? Ay, sí, doctores, primero que todo quisiera darles pues las bendiciones a todos. Amén, muchas gracias. Doctores, somos fiel oyente de su programa, doctor. Mi pregunta, doctor, es que mi mami tiene 58 años de edad y ella nunca ha sido, pues nunca ha cotizado pensión. Ella nunca cotizó pensión, pero ¿ella laboró en algún momento, doña Alba? No, doctor, pues mi mami siempre ha sido ama de casa,
solamente está en el hogar, ella se ha dedicado pues a sus hijos. El trabajo más bonito. Sí, sí, y entonces pues debido de unas circunstancias económicas pues ella nunca pudo cotizar como independiente, pero entonces ahorita pues ella tiene 58 años cumplidos. Quisiera saber si hay alguna posibilidad de ella poderse beneficiar de este servicio, de esta pensión. Doña Alba, no tenga la menor duda que se le va a solucionar esa inquietud. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a la familia de doña Alba de la ciudad de Florida Blanca? Gracias, doctor Reinaldo. Doña Alba, en este caso su mami, para tener derecho a una pensión, y no solamente su mamá, sino todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que queremos tener derecho a una pensión, tenemos que cotizar al sistema, ya sea a través de un empleador o nosotros como independiente, porque el sistema de nosotros de reparto simple, es decir, ambos tenemos que aportar al sistema, tanto el empleador como el trabajador. El hecho que su mami ya no haya cotizado al sistema, pues desafortunadamente no tiene la oportunidad de reclamar en este momento una pensión. Pero sí les recuerdo que hace muy poco salió una sentencia donde la Corte le daba la oportunidad, o donde la Corte da la oportunidad que personas mayores de edad puedan empezar, como el caso de su mami, puedan empezar a cotizar, si es posible, para cubrir un riesgo. ¿Cuál riesgo? Puede ser el de una pensión de sobreviviente o una pensión de invalidez. Es decir, no le está vedado a ella iniciar a empezar a hacer cotizaciones, pero eso es para de pronto cubrir un riesgo, porque si ya ella deja de cotizar, no se presenta ninguna incontingencia dentro de los últimos 3 años, con las 50 semanas cotizadas, pues le devuelven los pocos aportes que ella haya realizado al sistema. Por lo tanto, su mami, doña Alba, no tiene derecho en este momento a reclamar una pensión porque ella no ha cotizado al sistema. Doctora Daisy, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros televidentes es el tema del traslado de fondos. Si yo estoy en un fondo privado y me quiero pasar al régimen de prima media o de colpensiones. Nos han preguntado, cuando las personas no han cumplido aún la edad que establece la norma, esto es cuando todavía no tienen 10 años para pensionarse. Y nos han preguntado qué ocurre cuando ya han pasado estos 10 años. Entonces, si les podemos explicar a nuestros televidentes los dos escenarios. ¿Qué pasa si yo todavía no he cumplido los 10 años y qué pasa después? Bueno, gracias, doctora Marlene. Efectivamente, mire, todas aquellas personas, mujeres que estén a menos de 47 años, hombres que estén a menos de 52 años, pueden solicitar el traslado del régimen pensional. ¿A cuál? Al que quiera. Si están en Colpensiones, al fondo privado. Y si están en el fondo privado, a Colpensiones. Antes de esta edad, ustedes pueden hacer esas diligencias personalmente y le hacen el traslado. Y a su vez, de una vez le dan la doble asesoría. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer ese traslado y le entreguen y le vayan a dar la doble asesoría, toca que exijan o le pidan cuál de los dos regímenes pensionales, cómo los va a liquidar, cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son las desventajas. Entonces, por lo tanto, a todos los habitantes que estén, mujeres menores de 47 años, hombres menores de 52 años, pueden hacer sus traslados libremente, es decir, no está dentro de las prohibiciones descritas en la Ley 797 del 2003, artículo 2. Ahora, ¿qué pasa, como decía la doctora Marlene, qué pasa con aquellas personas que ya pasaron los 47 años, mujeres, hombres que ya pasaron los 52 años? Pongamos un ejemplo, que ambos, el uno y el otro, tengan 58, 60, 62 años. ¿Se pueden o no se pueden trasladar? Mi respuesta es sí, se pueden trasladar. Pero les aclaro, la ley lo prohíbe. El artículo 2 de la ley 797 del 2003 dice que está totalmente prohibido trasladarse de régimen a régimen por la prohibición expresa de los 10 años antes de tener derecho a la edad de pensión. Pero por vía jurisprudencial, ¿qué es la vía jurisprudencial?
pues por los pronunciamientos que han hecho las Cortes, el Tribunal Superior, los pronunciamientos que han hecho la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral. Por esos pronunciamientos sí permite que se traslade siempre y cuando se logre probar que a usted, como afiliado, cuando decidió afiliarse de un sistema a otro, no le dieron una información clara, concreta, seria, concisa, real, que obtuvieran su consentimiento informado. Entonces muchas personas todavía a esta altura dicen, no, pero es que yo voy al fondo, no, es que yo voy a la administradora y me dicen que no me puedo trasladar de fondo porque ya tengo más de 47 años, porque ya tengo más de 52. Sí lo pueden hacer en el evento dado, por proceso judicial, sí lo pueden hacer, pero ¿qué hay que probar? Que efectivamente de pronto a usted no le dieron esa información que ahora usted sabe si le conviene o no le conviene ese fondo. Entonces eso prueban ustedes, señores usuarios, prueba ante el juez laboral de que efectivamente no le dieron esa información correcta como era y que por eso usted está pidiendo ahorita el traslado de fondo de pensiones. Información vital para estos procesos y pues doctora Marlene, doctora Daisy, son alrededor de 40.000 procesos para traslado de pensión a través de las instancias judiciales, los que hay en este momento. Esas son las estadísticas que se expusieron para esa famosa ley que se cayó en el Congreso de la República de la ventana pensional. Y usted tiene razón, doctora Daisy. Desafortunadamente, en esa información que se necesita para los traslados, pues en el año 94, 93, como lo decía en su momento la doctora Marlene, la aprobación era visual. Desafortunadamente fue así y ahorita se están viendo las consecuencias. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doña Matilde, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctora, para hacer una preguntita. Con mucho gusto, doña Matilde, pero primero que todo díganos de qué sector nos está llamando. Estoy llamando desde Florida Blanca. La casa del Canal TRO. Doña Matilde, ¿cuál es su inquietud? Una preguntita, doctora, es que yo ya tengo las semanas. ¿Ya tiene las semanas cumplidas? Sí, ya tengo las semanas cumplidas, tengo 1.350 semanas. Sí, señora. Entonces, ¿cuántos años tiene? Tengo 53. 53, ok. Sí, entonces una preguntita, ¿yo tengo que seguir pagando hasta que cumpla la edad para poderme pensionar? ¿En qué fondo está, doña Matilde? Estoy en un fondo privado, puedo retirar, si yo quisiera, puedo retirar lo que tengo ahorrado. Bueno, doña Matilde, no nos cuelgue, es posible que necesitemos una información adicional. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a doña Matilde? Gracias, doctor Reinaldo. Doña Matilde, mire, vea, el sistema, si bien es cierto, usted está en un régimen de ahorro individual, ese sistema le permite a usted pensionarse a cualquier edad. Es decir, usted tiene en este momento más que suficiente la semana, es decir, tiene más de 1.150 semanas, pues tiene 1.300, ¿sí? Y fuera de eso, ese sistema le permite pensionarse a cualquier edad, siempre y cuando, ahí es donde está la situación que usted tiene que analizar, siempre y cuando sus aportes le permita tener el capital suficiente para que esa pensión que se vaya a causar, tener cómo pagársela. Entonces, si usted en este momento se acerca al fondo de pensiones, el fondo de pensiones privado, le dice, mire, yo actualmente tengo 53 años de edad, necesito que me pensione porque tengo entendido que este régimen pensiona a cualquier edad. Y ahí el fondo de pensiones le hará unos cálculos o le analiza si realmente con el monto porcentual que tiene, con el monto de dinero que tiene dentro de la cuenta de ahorro individual, da lugar o no da lugar a reconocerle la pensión con anticipación. Generalmente en estos casos, si usted no ha cotizado con más de 15, 20 millones mensuales y con esta edad que usted nos dice de 53 años para reclamar la pensión, es muy difícil de pronto que le lleguen a reconocer una pensión con un cálculo económico de una pensión viable de acuerdo a las cotizaciones que ha hecho. Entonces vaya primero al fondo privado, mire cuánto capital tiene, dígale que tiene 53 años y que se quiere pensionar actualmente, a ver qué le comenta, pero ellos le van a mirar de acuerdo al capital que usted tenga.
En todo caso, generalmente estas pensiones, de una vez valgo y le cuento la información de esto, estas pensiones que uno reclama con anticipación en los fondos privados, si usted no tiene el suficiente capital para poder mantenerse con esa pensión que le reconozca, su pensión se va desfinanciando. ¿Por qué? Porque año a año recalculan los saldos que usted tenga ahí hasta el punto que pueden llegar a quedar en salario mínimo, en esas clases de pensiones que son las tales de retiro programado. Y de por sí, pues este año los fondos han estado un poco desfinanciados. Por eso todos estos decretos, toda esta reforma que se ha querido hacer, porque no ha habido flujo de dinero en los fondos del país. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos saludan a través de Facebook, Canal TRO, a doña Nieves Ocampo, a doña Belén Carvajal, a doña Elsa Margarita, que nos envían sus preguntas a través de nuestro portal de Facebook, Canal TRO. Acá está inquietud de uno de nuestros televidentes. Dice doña Tere Velandia, muy buenas tardes a todos. Por favor, ¿me pueden explicar qué es el bono pensional? Doctora Daisy, socialicémosle a doña Teresa, ¿qué es el bono pensional? Doña Teresa, buenas tardes. Cuando a nosotros nos hablan en unos fondos privados o a nivel de tema de pensiones, de un bono pensional, es un ahorro que usted tiene ahí, es como un cheque que se lo cuida y se lo custodia el Ministerio de Hacienda. Ahí en ese cheque, en ese ahorro, en ese bono pensional, ¿qué es lo que hay o qué es lo que contiene? Parte de sus aportes que usted hizo en alguna oportunidad, ¿sí? En unas entidades de derecho público o de derecho privado, y ahí ese bono le va a custodiar a usted el capital de esas cotizaciones que tuvo en alguna oportunidad, y fuera de eso le va a dar el margen de semanas de acuerdo al tiempo que haya cotizado. Entonces, cuando usted ya llega al momento de tener que pensionarse, es cuando se redime ese tal bono. Entonces se solicita al Ministerio de Hacienda, venga, mándeme el bono pensional. Eso lo solicita son las administradoras de pensiones, ¿no? Entonces le dice al Ministerio de Hacienda, mándeme el bono pensional, voy a redimirlo en tanto capital como semanas para poder organizar la historia laboral de este futuro pensionado y mirar en cuánto le queda la pensión. Entonces, ese bono pensional, ¿qué va a tener en particular para sumarle a su pensión? Una, en cuanto a capital, le va a sumar el índice base, el ingreso base de liquidación para su pensión, y otra en cuanto al tiempo de servicio, porque dependiendo cuánto tiempo de servicio se causó ese bono, le va a sumar en semana. Ese es el bono pensional. Ahora, que usted va a solicitar el bono pensional, que se lo quiere coger, que lo quiere llevar para la casa, que lo quiere como si fuera un cheque o algo, no señor. Ese bono es para sumar al ingreso base de liquidación de su pensión, y en cuanto al tiempo de servicio, en semanas para poder saber con cuánto se le liquida el monto porcentual en su pensión. Eso es lo que es un bono pensional. Bueno, doctora Daisy, bono, ¿por qué, señora, doctora Daisy, por qué dicen o por qué algunas personas nos llaman y nos comentan que el bono pensional solo lo pueden redimir cuando tengan 60 años? ¿Qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Sí, doctora, efectivamente, eso está por ley. Y efectivamente, y mire que a pesar de eso, nosotros las mujeres nos pensionamos con 57 años, deberían redimirnos el bono a los 57, no. De acuerdo a la normatividad que hay en la legislación, ese bono se hace únicamente exigible o redimible a los 60 años de edad de la persona que cotizó al sistema. Pero ¿qué suelen hacer cuando uno se pensiona antes? Por ejemplo, a los 57 años de edad en cualquiera de los dos regímenes, y está ese bono pensional. Ese bono pensional se negocea, ¿ya? Que tarde que temprano va a entrar a la cuenta de ahorro, ya sea de individual o a la cuenta del fondo de Colpensiones. Pero ese bono se redime es a los 60 años, cuando la persona cumple los 60 años. Cosa diferente es que entre administradoras de pensiones, ya eso es más que todo un trámite administrativo, entre administradora de pensiones, negocien ese bono pensional, que pues entraría a los 3 años y la persona se va a los 57. Doctora Daisy, ¿qué quiere decir que lo redimen? ¿Qué quiere decir que lo redimen? Universalicemos términos. Hasta ese momento se lo hacen efectivo,
se hace efectivo. Exacto. De ninguna manera, señora, que la persona, como usted decía, pueda coger ese dinero y llevárselo para casa. No, nada. Inclusive, y eso es lo que le dicen a veces las administradoras a uno, sobre todo los fondos privados, no, es que no han redimido el bono o no ha llegado el bono. Y inclusive entre administradora y el Ministerio de Hacienda, ellos tienen el término de un mes para hacer efectivo y redimir ese bono pensional. Es un mes, sino que generalmente a veces se lleva mucho tiempo. Prácticamente yo digo que esto es cuestión de trámite administrativo entre la administradora y el Ministerio de Hacienda. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a doña Mariluz Jiménez Blanco, que nos envía un mensaje a través de Facebook, Canal TRO. Doña Mariluz, no habrá ningún problema, vendrán tiempos mejores, no se preocupe. Producción me dice si alcanzamos a recibir la llamada de nuestro televidente. Bueno, nos alcanzamos a recibir la llamada. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Reinaldo. Don Javier, por favor, rápidamente, ¿cuál es su inquietud? Que vamos a bloque de comerciales. Bueno, Reinaldo, mi inquietud es la siguiente. Yo fui pensionado por invalidez cuando cumplí 50 años. Sí, señor. Tenía cotizadas 1.282 semanas. En este momento tengo 65 años. ¿Habrá la posibilidad de que yo solicite la pensión por vejez? Don Javier, ¿fondo privado o por Colpensiones? No, FOPED. Yo pertenecía a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecon. Perfecto. Oficial. Don Javier, para dedicar el tiempo que se le merece, vamos a contestar su pregunta después de nuestro primer bloque de comerciales. Sí. Y enseguida continuamos con nuestro programa Actúe en Derecho. Sí. Tema de hoy, traslado de pensiones, traslado de fondo de pensiones. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, traslado de fondo de pensión. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. 6, limpia las superficies y los objetos. Campaña de El Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. La época de pandemia, queridos televidentes, aún no ha terminado. Bueno, doctora Daisy, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente, a don Javier, que nos hizo la consulta antes de ir a nuestro bloque de comerciales? Bien, don Javier y a todos los que nos están escuchando, voy a explicarle con respecto a el cambio de pensión de invalidez al cambio de pensión de vejez. Pues bien, hay que hacer una identificación con respecto a la invalidez. Si usted está pensionado por invalidez por riesgo laboral, usted tiene derecho a esa pensión de invalidez y además a seguir cotizando para la pensión de vejez. Y pueden ser coetáneas esas dos pensiones. La ley le dice, lo prohíbe. Usted lee los artículos, la ley tiene en original y está prohibido, pero por vía jurisprudencial usted puede tener derecho a su pensión de invalidez por riesgo laboral y a su pensión de vejez. Ahora, es cierto que usted traía unas semanas cotizadas en la pensión de vejez y de pronto se le presentó la invalidez. La invalidez, hablemos de riesgo laboral. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Sigue cotizando hasta que cumpla las semanas que le exige el sistema. En este caso, pongamos que Colpensión, y cuando ya cumple sus 1.300 semanas, usted pide su pensión por vejez. Ahora, si el caso es de que su invalidez es por riesgo común, es decir, que no lo adquirió porque estuviera trabajando o por el trabajo propio que cumplía o por sus funciones diarias, sino es un riesgo común, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad catastrófica o algo que dio lugar a que lo pensionara por invalidez. Como esas pensiones se liquidan muy bajitas, es decir, parten del 45%, usted puede seguir cotizando hasta que cumpla el número mínimo de semanas para la pensión de vejez y luego solicita el cambio de pensión de invalidez por la de vejez.
Muchas veces me he dado cuenta que en estos casos la niegan. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Agotar todos los trámites administrativos y luego de que ya se la hayan negado o algo, acudir a la justicia ordinaria laboral a el cambio de su pensión de invalidez por vejez. ¿Por qué? Porque siguió cotizando, cumplió con los requisitos y además ya tiene derecho a su pensión de vejez. Y en el caso suyo, que ya está casi en puertas de 1.300 semanas, como me lo estaba comentando, es muy poquito lo que le falta para seguir cotizando y hacer el cambio de su pensión de invalidez a vejez, don 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doña Luz Marina, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctor, con Luz Marina. Doña Luz Marina, ¿de qué sector del área metropolitana nos llama? De Piedecuesta. Municipio de Piedecuesta. Doña Luz Marina, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que yo tenía primero, cuando averigüé las semanas, tenía 360 semanas. Después seguí cotizando y me aparecieron 320. Entonces yo les dije, no, pero es que yo ya había salido con bastantes semanas porque ahora me salen tan poquitas. Y no, se me perdieron esas semanas. Me llegaron a 600 y pico y ahorita apenas tengo 1.120, algo así, o 1.100. ¿En qué fondo cotizó, doña Luz Marina? 31 años. ¿Cuántos años tienes? 61. 61 años. ¿Y en qué fondo cotizó, doña Luz Marina? Siempre con Colpensiones, con Colpensiones. Perfecto. Doña Luz Marina, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, doctora Daisy, se le perdieron algunas semanas a doña Luz Marina. Vea, yo le voy a dar una recomendación, no solo a doña Luz Marina, sino a todos nuestros televidentes. Y siempre, cada vez que tengo la oportunidad de comentarles a ustedes, se los digo. Siempre tengamos esa tarea diaria, mensual, anual, como ustedes quieran, de estar bajando una historia laboral. Siempre, porque esa historia laboral nos va a demostrar las semanas que nosotros tenemos. ¿A los correos llega? Ahora, a los correos llega inclusive y uno está bajando permanentemente porque precisamente usted sabe que esas máquinas las manejan también seres humanos, las alimentan esas máquinas nosotros los humanos, y puede suceder que de pronto, como esos son formatos de Excel, o sea, un programa, se pueden unir algunas semanas y se pierde la semana, o se eliminan algunas líneas o columnas, sobre todo líneas de esos formatos, y se nos pierde la semana. Entonces, ahora es cierto que a la señora se le perdió una semana, no las encuentra. Es muy fácil. Usted saque un certificado laboral de ese tiempo que no le aparece ahí en Colpensiones, en el caso suyo, y alléguelo con un formulario que ellos tienen allá en Colpensiones que se llama de corrección de semanas cotizadas. Y con esa constancia laboral, ellos le corrigen las semanas cotizadas. El certificado laboral termina siendo el respaldo para todos los usuarios, para todos los cotizantes. Y ellos, Colpensiones en ese sentido sí es juicioso y de todo, y ellos le corrigen la historia laboral. Lo que yo le digo, a veces no son cuestiones que hagan de mala fe o algo, sino por el mismo sistema que a veces se esconde las líneas, las semanas, ¿cómo le dices? No se eliminan esas columnas, esas líneas donde está la semana registrada. Entonces usted con eso puede solicitar que se le actualice la historia laboral. Allá mismo entregan los formatos, en la página inclusive está el formato, lo puede bajar y llevar sus certificados laborales, llenar el formato de corrección de historia laboral, y ya con eso le queda actualizada su historia laboral, doña Luz Marina. Y por una que otra semanita Doctora se les queda, perdón, se le embolata esa pensión. Sí, doctora Marlene, continúe, por favor. Doctora Daisy, bueno, cuando la empresa todavía existe, o en el caso de los entes territoriales, entidades públicas que existen, pues es fácil pedir un certificado laboral. Pero ¿cómo hace una persona para recuperar esas semanas cuando no existe ya la empresa, una empresa privada que desapareció? ¿Qué puede ella aportar como prueba de esas semanas que le hacen falta? En ese caso solicita, en el evento que no tenga un certificado laboral, ¿no? Porque recordemos, mire, nosotros que estamos en actividad laboral activa, como digo otra vez,
debemos permanentemente también estar solicitando certificados laborales. Ahora, en el evento dado que ya no tenga el certificado laboral, el usuario del sistema no tenga el certificado laboral, ese empleador cuando le cancelaba o le pagaba y si lo tenía afiliado al sistema, también aparecen esos bonos o esos pagos a través de las cajas de compensación familiar. Recordemos que ellos tienen que hacer unos pagos para fiscales. Entonces allí usted puede pedir unos certificados de ese tiempo de servicio, de que también le pagaban esos aportes para fiscales inclusive. Y con eso puede ir también demostrando el tiempo en que laboró y estuvo. Ahora, otra cosa es que si la administradora de pensiones no cobró o que el empleador no pagó esas semanas cotizadas, pero si la administradora de pensiones tampoco cobró, no tiene que trasladarle ese riesgo o esa situación administrativa al afiliado del sistema, es decir, a nosotros afiliados futuros pensionados, porque para eso ellos tienen unas herramientas también administrativas y judiciales de hacer los cobros coactivos y hacer exigibles esos pagos de cuotas pensionales. Entonces, usted, señora la televidente, busque esos certificados que yo le digo, de donde le cotizaron a parafiscales, a las cajas de compensación, y demuestra que estuvo trabajando ese tiempo. Demostrando usted que estuvo trabajando ese tiempo, le tienen que cargar las semanas, y una vez cargada la semana ya sabemos que puede recuperar una historia laboral consolidada. Entonces la invito a que haga esa tareita de su parte, y allá ella, las administradoras, ¿para qué no cobró? Inclusive no tienen por qué negarle su pensión. Ellas estaban en la obligación de iniciar el cobro coactivo y hacer exigible esos pagos morosos del empleador. Bueno, entonces no hay que trasladarle el riesgo al afiliado. Bueno, doctora Daisy, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, pero vamos a hacerle un aporte a la pregunta de la doctora Marlene, que, como dice nuestra compañera de SET, a la triste vida real. Triste vida real que han tenido más de un usuario de los fondos, y la pregunta es, bueno, ¿y las cooperativas que en su momento hacían también de bolsa de empleo, que por ley tuvieron que desaparecer? ¿Qué pasa con ellas? ¿Es el mismo procedimiento con las empresas privadas? ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes, doctora Daisy? Bueno, en el caso de cooperativa, ¿yo qué estrategia usaría, no? Yo demandaría tanto al beneficiario de mi trabajo, de mi relación laboral, como a la cooperativa. ¿Para qué? Para que ellas, solidariamente, mi empleador que se benefició de mi trabajo respondiera. A ella queda en manos de los jueces, si le da la responsabilidad de ese pago, de esos aportes a la empresa que se benefició del servicio. Generalmente en estos procesos, cuando uno demanda algún trabajo, un contrato realidad o una culpa patronal o un proceso de responsabilidad que demanda a la empresa beneficiaria y a la cooperativa, generalmente en estos procesos fallan es de que el empleador que se benefició del servicio del trabajador es quien pague la carga económica que se está cobrando a través de un proceso judicial. Entonces esa sería una de las formas de poder recuperar en el evento dado que se haya perdido la cooperativa, ¿no? Que se haya desaparecido realmente del mundo jurídico, de las entidades comerciales o sociedades en ese caso. 310-245-8548 y 648-4820. Don Edgar, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes. Hágame un favor, es que yo tengo 1.100 semanas y lo que pasa es que si yo no llegase a pagar en los 62 años, ¿qué pasaría? ¿Me devuelven el dinero? O sea, no pudiese pagar. Don Edgar, ¿de qué sector del área metropolitana nos está llamando? De Girón. Don Edgar, muchísimas gracias por hacer su consulta aquí en Actúe en Derecho. Bueno, doctora Daisy, ¿qué podemos decirle a don Edgar? Don Edgar está a un paso de tener nomás 200 semanas que le falta. Si están con pensiones 1.300 semanas, 2 años pasa ligero, ¿sí? A tener derecho a una pensión. Listo, si usted en este momento deja de cotizar, también informa su imposibilidad de cotizar, cuando ya llegue a los 62 años le pueden dar una indemnización sustitutiva. Entonces no es lo mismo en este caso obtener usted una indemnización sustitutiva, ¿sí?, a tener una pensión vitalicia. Entonces, si usted deja de cotizar no hay problema, cuando ya llegue la edad
va y reclama su indemnización sustitutiva y ahí le devuelven parte de lo que usted de pronto ahorró. Pero no está en puertas realmente, como dice uno, a puertas está realmente usted de cotizar 2 añitos más para tener las 1.300 semanas y tener derecho a una pensión. Y recuerde, el promedio de vida que ustedes tienen o que tenemos los seres humanos más o menos hasta ahora son 85 años. Entonces toca que recalcule y haga ese análisis económico que le conviene, si retirar lo que tiene a través de una indemnización sustitutiva o devolución de aporte, o seguir cotizando el poco lo que le hace falta para tener derecho a una pensión. Perfecto, doctora Daisy, doctora Marlene, vamos a nuestra última pausa comercial y en el último bloque de nuestro programa vamos a tratar de despejar rápidamente todas las dudas, todos los mensajes, todos los interrogantes que nos han enviado nuestros televidentes a través de nuestras líneas y el portal Facebook Canal Tro. Ya regresamos. Continuamos en nuestro último bloque de Actúe en Derecho. Vamos a tratar de dar solución a todos los interrogantes que todos ustedes nos han enviado a través de nuestras líneas y nuestro portal. Aquí este mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Buenas tardes, los saluda Carlos. Mi pregunta, yo tengo 58 años, estoy en un fondo privado. Tengo 1.380 semanas cotizadas. Quisiera trasladarme a Colpensiones. ¿Es viable o no? Gracias. Doctora Daisy, vamos a tratar de darle respuesta rápidamente. Sí, claro, don Carlos. Es viable trasladarse usted de su fondo privado a Colpensiones. Y allí se demostrará a través de un proceso judicial que usted dio un consentimiento de una firma de inscripción o traslado, pero no tuvo un consentimiento informado. Entonces no se preocupe, hay lugar a que usted pueda hacer su traslado del fondo privado al fondo del gobierno de Colpensiones, don Carlos. Doctora Daisy, por favor, ampliemos rápidamente, expliquémosle a nuestros televidentes, teniendo en cuenta esa pregunta, ¿qué es la doble asesoría? Bueno, ¿qué consiste la doble asesoría? Eso nació ahorita con la circular 016, ¿sí?, del 2018. A raíz de todos estos traslados y que se estaban dando esta situación y que los fondos privados no dieron información concreta, real, seria, concisa, que el daño ya estaba mejor hecho. Plan de pensión, sí, del mejor mal plan de pensión. Entonces la Superintendencia Financiera sacó la circular 016 del 2018 y dispuso la doble asesoría. Pero esa doble asesoría, ¿qué consiste? En que va a ambos regímenes pensionales, es decir, va al fondo privado, luego va al fondo de Colpensiones del gobierno y recibe una asesoría de cada fondo, y cada uno de ellos tiene que informarle cómo va a ser la pensión de cada uno, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, cómo se va a liquidar la pensión. Tiene que hacer un cálculo entre esos, un cálculo aritmético en cuánto sale su pensión de acuerdo a los aportes que tenga o de acuerdo a los ingresos bases de cotización que usted haya tenido en su historia laboral. Ahora, de una asesoría a otra, hay que tener en cuenta que solo cuenta de 20 días para ir al otro fondo y que la doble asesoría se consolide. Por lo tanto, si ustedes están dispuestos a hacer la doble asesoría y no están dentro de la prohibición, tienen que dentro de los 20 días siguientes hacer la doble asesoría. En todo caso, cada fondo tiene que ponerle de relieve cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios de cada régimen pensional, tanto el de ahorro individual como el del régimen de prima media, que es el de Colpensiones. Y cuando usted vaya también al de Colpensiones, también tiene que ponerle de relieve o informarle cuál es el requisito de cada uno y cuáles son los beneficios de cada régimen pensional. En eso es que consiste la doble asesoría. 310-245-8548 y 648-4820. Liderman, muy buenas tardes y bienvenidos a Actúe el Derecho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama? De Florida Blanca. Municipio de Florida Blanca. Don Liderman, ¿cuál es su inquietud? Tengo 3 preguntas. La primera es, yo trabajé 6 años en el ejército de soldado ¿Profesional o soldado voluntario? Soldado raso y después soldado voluntario. Ok, perfecto. Esas semanas las puedo recuperar al tener la edad de pensionarme. Primera pregunta. La segunda. La segunda,
si mi pareja y yo, cualquiera de los dos, fallecemos, podemos aspirar a las dos pensiones, ambos cotizamos. ¿Y la tercera, don Liderman? La tercera es si por lo menos yo me pensiono antes de mi esposa, o sea, hacemos casi a la misma edad, pero a mi esposa de pronto le faltan unas semanas, si me sobran a mí semanas, ¿se las pueden adjudicar a ella para pensionarnos al tiempo? Esa es una pregunta muy frecuente aquí en Actúe en Derecho. Don Liderman, muchísimas gracias. Bueno, doctora Daisy, ¿qué podemos contestarle a nuestro televidente? Amplia la consulta. Bueno, cómo no. Por ejemplo, con la primera pregunta, dice él que las semanas del ejército le cuenta. Efectivamente, esas semanas se tienen en cuenta para el tiempo de las semanas que necesita el sistema para efecto de contabilizársela y tener derecho a la pensión, pues cuando ya tenga el número de semanas completas y la edad. La segunda pregunta que nos hacía ella, decía el televidente, es que qué pasa si se muere, si ambos están cotizando, si se muere el uno o la esposa, ¿no? Lo importante en este caso, no solo usted como televidente, sino todos los que nos están escuchando, es que si estamos cotizando o que estemos o debemos de cotizar al sistema al menos 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores en el momento en que fallezca el afiliado del sistema. Entonces, ¿usted cómo deja causada una pensión de sobreviviente en el evento dado que usted haya cotizado al menos 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte? Ahora, la tercera pregunta, ¿qué pasa si podemos sumarnos semanas entre esposo y esposa o compañeros permanentes con que convive? Esas son las tales pensiones familiares. Sí, en ese caso sería la pensión familiar que tiene determinados requisitos. Por ejemplo, que cada uno de los afiliados al sistema, teniendo 45 años de edad, al menos tengan 230 semanas cotizadas, es decir, un 25% de las 1.300. Fuera de eso, que correspondan al SISBEN 1 o SISBEN 2. Y en que entre ambos sumen al menos 1.300 semanas. Ahí tendría derecho a reclamar una pensión familiar. Pero el hecho de que usted, me trato de acordar que usted está comentando, más o menos está direccionando la pregunta, es de que de pronto mi esposa le faltan semanas y usted tiene semanas de sobra, trasladarle semanas a su esposa, no, en ese evento no, solamente se pueden ayudar sumatoria de semanas cuando van a reclamar la pensión familiar y reuniendo los requisitos que anteriormente le informé. 310-245-8548 y Facebook Canal TRO es nuestro portal donde todos ustedes están enviando sus inquietudes y sus preguntas con este tema trascendental. Tema muy frecuente aquí en Actúe en Derecho, traslado de fondo de pensiones. Aquí está inquietud de uno de nuestros televidentes de nuestro portal Facebook Canal TRO. Doctora Marlene. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa con el pensionado que tenía los derechos, pero se pensionó en junio del 2012 y no le pagan la mesada 14 cuando a él lo cobijaba la transición? Doctora Daisy, creo que la mesada 14 y el régimen de transición no tienen nada que ver, ¿o me equivoco? Recordemos cuál fue la norma que les quitó la mesada número 14, ¿sí? Recordemos que es el acto legislativo número 1 del 2005. ¿Qué se dispuso en esa normatividad? Si bien es cierto era del 2005, ¿qué se dispuso en esa normatividad? Por allá en el parágrafo 3 del acto legislativo, que las personas que se pensionaran, que los afiliados al sistema que se pensionaran después del 1 de agosto del 2011 ya no tenía derecho a la mesada 14. Entonces, ese es el fundamento legal en que se apoya a las administradoras de pensiones para ya no reconocer la mesada número 14. Eso es lo que pasa. El tiempo, ¿quién es el que nos va a dar el derecho de la mesada 14? El momento en que se haya causado la pensión nuestra. Ese es el momento. Entonces, en este caso, como se me pensionó después del 1 de agosto del 2011, entonces no tendría lugar al derecho a la mesada número 14. Se desconoció un derecho adquirido a través de una reforma constitucional. Situaciones que... No, y lo más
Exacto, doctor Reinaldo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Pues digo yo, ya como a nivel personal, ¿no? Que yo digo, ¿cómo es posible que pidan un acto legislativo que está reformando realmente la Constitución y que es un acto realmente inconstitucional? Yo por eso mis estudios que he hecho he tenido la oportunidad de llevarlo a trascendencia internacional, demostrando cómo es lo maquiavélico, perdone la palabra que diga, de lo que es el acto legislativo. No solamente rompió con los derechos sociales, sino que además le quitó todos esos derechos de las que las personas pensionadas ya tenían. Bueno, inclusive quitó oportunidades pensionales. Bueno, sabemos a cargo de quién está la reforma de la Constitución a través de un acto legislativo y sabemos quiénes son los que ejercen ese principio tan importante en una democracia que es el principio de representación. Pero seguimos votando por ellos, eso es lo más grave. Sabemos quiénes lo hacen, sabemos quiénes nos quitan los derechos y seguimos votando por ellos. Eso también es nuestra responsabilidad. Aquí también incentivamos la conciencia electoral. Igual también tuvimos acá un programa bastante interesante con la reforma del estatuto electoral. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Una pregunta, doctora. ¿Cómo se puede hacer para que mi compañero pueda colocarme como beneficiaria en caso de fallecer? Lo de pensión, pues tenemos entendido que el viudo o viuda debe hacer todas las vueltas como la primera vez. Gracias, desde Barranca Bermeja. Bueno, doctora Daisy, rápidamente, nos queda minuto y medio de programa. Sí, señora. Exacto, recordemos que independientemente de que la pareja esté casada o no, sean compañeros permanente, el hecho de que demuestre la convivencia y la ayuda mutua, hay lugar a una pensión de sobreviviente. Y recordemos que hace poco salió una sentencia inclusive que cambió parte de la jurisprudencia que decía antes que se tenía que demostrar los 5 años de convivencia. Ahorita una sentencia que hubo hace poco de junio, si no estoy mal, del 2020, sí, demuestra esa convivencia durante los 2 últimos años. Entonces, demostrando usted su convivencia, sí, con ese viudo, porque está viudo, o con esa persona que esté soltera o algo, usted tiene derecho a la pensión de sobreviviente. Entonces, lo importante en este caso es demostrar realmente la convivencia entre las partes, la convivencia entre el difunto en este caso y la persona sobreviviente. Perfecto, doctora Daisy. Doctora Daisy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nuevamente en Actúe en Derecho, que es su casa, y queremos felicitarla también por ese nuevo logro académico que usted logró consolidar ahorita en este mes de noviembre. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado también, y todos ustedes continúen con la programación de El Canal TRO. Enseguida, tacones en la mano. Hasta entonces.